¿Qué tal, amigos? Reciban un saludo cordial de parte del profe Huilo, listos para seguir generando videos con contenidos de física y química. En esta ocasión vamos a la asignatura de física y este video va dirigido a mis muchachos de los primeros de bachillerato. El tema a desarrollar es movimiento circular, que lo vamos a simbolizar simplemente como MC. Para iniciar este video vamos a recordar definiciones de dos términos que comúnmente suelen confundirse, pero son diferentes, pero eso sí, tienen relación mutua. El primer término es circunferencia, que no es más que el conjunto de puntos que equidistan de otro que es tomado como referencia, denominado centro, que lo vamos a representar con una O mayúscula. La distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia se denomina radio, que lo vamos a representar en cambio con una R mayúscula. Aquí tenemos, ¿ya? Esta es la circunferencia, el centro O y el radio. Recuerden, la distancia que hay entre el centro y cualquier punto de la circunferencia es el radio. En este caso, A es un punto de la circunferencia, su distancia desde el centro es de R, igual para B, C de E. Para que se entienda, si tomamos un disco, por ejemplo, la circunferencia sería el filo del disco. Ojo, la circunferencia es el filo del disco. Y obviamente el otro término que vamos a citar aquí es el del círculo. En cambio, se define el círculo como el plano conformado y encerrado por la circunferencia. Es decir, vean ustedes, tenemos aquí, lo dicho, el filo viene a ser la circunferencia, pero el plano, los puntos que están dentro de esa circunferencia forman el plano llamado círculo. No se olviden, diferentes términos, significados diferentes, pero se relacionan entre sí. Ahora, más de uno va a decir, entonces, debería llamarse movimiento circunferencial y no circular. Sí, es verdad. Pero como ustedes saben, muchas veces, por el tema de la traducción de español de inglés a español, recuerden que la mayoría de ciencias son desarrolladas por los británicos, ingleses, alemanes. Como decía algún profesor mío en la universidad, el español sirve solo para hacer poemas, ¿no? Entonces, al haber esa traducción, hay este tipo de situaciones. Repito, debería llamarse movimiento circunferencial, pero se le llama circular. Bueno, vamos a hablar ahora de las magnitudes angulares. Como ustedes pueden ver, he hecho una trayectoria circular. Aquí está el centro, dos puntos A y B. Y he representado el movimiento de un cuerpo que parte del punto A y gira o se desplaza hacia el punto B siguiendo la trayectoria de la circunferencia. ¿Qué va a pasar con esto? Que todo cuerpo que describe trayectoria circular como el que estamos aquí viendo, girará o rotará un ángulo θ, que es el que hemos representado acá, al cual se le denomina desplazamiento angular. ¿Ya? Van surgiendo términos ya conocidos de los movimientos rectilíneos. Desplazamiento angular. Muy bien. Debemos decir que el desplazamiento angular puede ser expresado en unidades tales como la revolución o vuelta, que también le llaman, o giro, el grado sexagesimal, ya saben, representado por la bolita, o la que se emplea con mayor frecuencia en la física y en el ámbito científico, que es el radián, que lo representamos con rad en minúsculas. Muy bien. Obviamente, estas tres unidades que hemos mencionado se pueden relacionar mediante las siguientes equivalencias. Algunas las aprendemos desde niño o son universales. Una revolución, a la cual le vamos a representar como rep o vuelta, equivale a 360 grados. A su vez, una revolución es igual a 2 pi radianes. Y como consecuencia de estas dos equivalencias surge una tercera que me dice que pi radianes es igual a 180 grados. Recuerden, el valor de pi es 3,14, pero por facilidad yo al menos lo escribo así, siempre pi. Muy bien, vamos a aplicar o hacer un ejercicio, o dos más bien dicho, para que ustedes puedan ver cómo relacionar estas unidades de medida. Dice el ejercicio: un atleta da 12 vueltas a una pista circular. Hallar el desplazamiento angular en grados y radianes.
Entonces el único dato es las 12 revoluciones o vueltas, ¿no? Ya. Para pasar a grados, parto de mi dato original, 12 revoluciones, y una de las equivalencias que acabamos de ver me dice que una revolución es 360 grados. Entonces, miren ustedes, se va a revolución con revolución y me queda grados. Hacemos la operación y me queda que el desplazamiento angular expresado en grados es igual a 4320. Algo similar hacemos para la expresión en radianes. Parto de mi dato original, 12 revoluciones. Y nuevamente, gracias a las equivalencias que hace un rato indiqué, puedo expresar que una revolución equivale a 2 pi radianes. Se va revolución con revolución y me queda en 2 pi radianes. Ojo, es válido que multipliquemos 12 por 2 y por pi. Para mayor facilidad, yo lo que hago es lo siguiente. Por poner un término, le voy a ignorar a pi por un momento. ¿Qué hago? Multiplico 12 por 2, 24, y luego le vuelvo a escribir al pi radianes, es decir, 24 pi radianes. Pero si ustedes multiplican todo, 12 por 2 y por pi, no hay ningún problema. Repito, yo lo hago más por facilidad. Ya van a ver después también porque es útil hacerlo de esa manera. Vamos a un segundo ejercicio. Dice: las aspas de un ventilador industrial han girado 16.920 grados durante su funcionamiento. Expresa el desplazamiento angular en vueltas y radianes o rad. Entonces aquí mi único dato es que teta es 16.920 grados. Parto de ese dato y uso las equivalencias antes revisadas. La primera, tengo esta, parto de mi dato, 16.920 grados, y recuerdo que 360 grados equivalen a una revolución. Se va el grado con el grado, hago la operación y me queda que las aspas del ventilador han girado o han hecho 47 revoluciones. Y algo similar hacemos para obtener el desplazamiento en radianes. Parto de mi dato original, 16.920 grados, y uso la equivalencia. Y sé que 180 grados equivalen a pi radianes. Entonces, miren ustedes, se va grado con grado y me queda en radianes. Nuevamente, le ignoro por un instante a pi. Le voy a poner así. Le ignoro un momento a pi. ¿Qué hago? Divido 16.920 para 180, sale 94, y luego le incorporo al pi para que me quede 94 pi radianes. Insisto nuevamente, si ustedes hacen la operación completa, es válido perfectamente. Ahora, no hemos hablado todavía del tiempo. Recuerden que en los movimientos lineales mucho hablábamos del tiempo. Ahora lo hacemos en los circulares. Dentro de las relaciones de los movimientos angulares o circulares, con el tiempo, tenemos dos definiciones que son importantes. La primera es el periodo, que lo vamos a representar con una T mayúscula. Y no es más que el tiempo que el cuerpo tarda en completar una revolución. A partir de este momento a la revolución yo le voy a llamar N minúscula. Entonces, de acuerdo a esta definición, me queda que el periodo es igual al tiempo sobre el número de revoluciones. ¿Esto qué implica? El tiempo lo vamos a medir en segundos, esto es revolución, por tanto, la unidad de medida del periodo va a ser segundos sobre revolución. Vamos a otro término, que es la frecuencia. En cambio, tiene como definición ser el número de revoluciones que completa un cuerpo por unidad de tiempo. Nuevamente, basado en esta definición, la expresamos en una ecuación: frecuencia, que en F minúscula es igual número de vueltas n o de revoluciones para el tiempo. Entonces, n es en revoluciones, tiempo en segundos, por lo tanto, la unidad de medida de la frecuencia será revolución sobre segundo. Una propiedad importante: el periodo y la frecuencia son términos matemáticamente recíprocos. ¿Qué significa? Cuando dos términos son matemáticamente recíprocos, cuando su producto es igual a 1, a la unidad. Entonces yo puedo decir, ante esta definición, que T por F, o sea, periodo por frecuencia, es igual a 1. Y de esta expresión yo puedo derivar dos ecuaciones. Para hallar el periodo, pasa la frecuencia a dividir, ¿qué me queda? Que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, o, viéndolo de otro modo, también puedo decir que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Es decir,
Bastaría con hallar la frecuencia para determinar el periodo o viceversa. Vamos con un ejercicio para aplicar estas definiciones. Dice, el ejercicio 3. En los años 70 y 80 era muy común escuchar música en discos de vinilo. Si el aparato que lo reproducía lograba que el disco dé 45 revoluciones en un minuto, encuentre el periodo y la frecuencia. Muy bien, mis datos son el número de vueltas n, 45, el tiempo 1 minuto. A ese tiempo lo pasamos a segundos. Ustedes saben que 1 minuto equivale a 60 segundos. Tenemos ya nuestros dos datos y procedemos. El periodo, recuerden la fórmula, tiempo sobre número de vueltas. Entonces sería 60 segundos dividido para 45 revoluciones. Hacemos la operación y me queda que el periodo en este caso es de 1,33 segundos sobre revolución, ¿no? Ahora, para hallar la frecuencia, hallado el periodo, para hallar la frecuencia hay dos opciones. La primera, directamente de los datos originales, frecuencia igual a vueltas sobre tiempo. Entonces divido 45 revoluciones sobre 60 segundos. Por tanto, la frecuencia me sale 0,75 revolución sobre segundo. Ese sería un camino. El otro camino es usar el último concepto que vimos, que el periodo y la frecuencia son términos recíprocos, es decir, que T por F es igual a 1. Miren ustedes, esa es la observación que hacemos. ¿Y qué hago? Frecuencia igual a 1 sobre periodo. Recuerden que inicialmente calculamos el periodo. Entonces, para hallar la frecuencia simplemente también puedo usar esta ecuación. Frecuencia igual a 1 sobre periodo, 1 sobre 1,33 segundos sobre revolución. Hacemos la operación. Ojo, la revolución asciende, por lo tanto me queda, haciendo la operación, que la frecuencia es 0,75 revoluciones sobre segundo, que es el mismo valor que obtuvimos aplicando la ecuación original. Vean ustedes cómo para un mismo ejercicio hay algunos caminos de resolución. Continuamos. Ya hablamos de desplazamiento angular. Ahora vamos a hablar de la velocidad angular, que la vamos a representar con una W minúscula. Se la define como el desplazamiento angular que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo. Entonces, eso escrito en lenguaje matemático, W igual a teta, recuerden, teta es el desplazamiento angular, sobre tiempo. Teta dijimos que le vamos a usar el radián como unidad principal y el tiempo en segundos. Es decir, la unidad de medida de la velocidad angular va a ser el radián sobre segundo. Ahora bien, hay alternativas para hallar la velocidad angular. Y esas se dan a través del periodo o la frecuencia. Miren ustedes, la velocidad angular en función del periodo va a ser igual a 2pi sobre t. Miren, velocidad angular y periodo se relacionan de esta manera. O si quiero usar la frecuencia, o bueno, va a depender obviamente de los datos que se disponga, la velocidad angular en función de la frecuencia va a ser W igual 2πf. Algo que es importante, si bien 2pi puede sonar a una constante, pero esa constante, más bien dicho, no lo es, tiene unidades. En estos casos, en estas ecuaciones, debe considerarse que la unidad de 2pi es el radián sobre revolución. Entonces, cuando usemos esta ecuación, estas dos, recuerden, 2pi tiene como unidades radián sobre revolución. Ya, muy bien, vamos a un ejercicio. Dice, un carrusel está programado para dar 15 vueltas en 2 minutos. Encuentra, nos pide el periodo, la frecuencia, la velocidad angular y el desplazamiento angular en radianes. Ojo, eso es importante. Mis dos datos, el número de vueltas es 15 y el tiempo 2 minutos. A ese tiempo lo transformamos a segundos, es 120 segundos. Muy bien, aplicamos las ecuaciones. Nos pide primero el periodo. Entonces aquí, periodo, ya saben, igual a tiempo sobre vueltas, 120 segundos para 15 revoluciones. Haciendo la operación me queda que el periodo para este carrusel va a ser de 8 segundos por cada revolución. Nuevamente, para hallar la frecuencia, que es lo que me pide el literal B, hay dos opciones. La número 1, usar la ecuación de frecuencia igual a vuelta sobre tiempo, o recordar que la frecuencia es y el periodo son recíprocos. Usamos esa segunda opción. Frecuencia igual a 1 sobre el periodo, que es el valor que ya hallé, divido 1 para 8, recuerden, la revolución asciende, y me queda, ya haciendo la operación, que la frecuencia para este caso es 0,125 revoluciones por cada segundo. Cualquiera de los dos caminos es válido. Luego nos pide hallar
la velocidad angular. Aquí yo puedo usar cualquiera de las dos expresiones que vimos hace un rato. Puedo usar esta o esta. Yo voy a usar en este ejemplo la ecuación que me relaciona la velocidad angular con la frecuencia. Entonces, la planteo. W igual a 2πf. Esto es igual. Ojo, vean la importancia de la unidad de 2pi. Como les dije, 2pi tiene como unidad radian sobre revolución. Multiplico por la frecuencia, que es 0,125 revoluciones por segundo. Vean ustedes. Se va revolución con revolución y ¿qué me queda? Radian sobre segundo, que como dijimos hace un momento, es la unidad de medida de la velocidad angular. Nuevamente, le ignoramos al pi un momento, multiplico 2 por 0,125 es 0,25 y le incorporo al pi. Radian sobre segundo. Y finalmente, quiero calcular, o me pide calcular más bien dicho, el desplazamiento angular. Y eso es fácil porque tenemos el número de vueltas y usando uno de los factores de conversión vistos al inicio puedo lograr ese objetivo. Entonces teta es igual, parto de mi dato, 15 revoluciones y recordamos que una revolución es igual a 2 pi radianes. Miren ustedes, se va revolución con revolución, me queda en radianes. Por tanto teta es igual, nuevamente, le ignoro al pi, hago la multiplicación, 15 por 2, 30 y ahí le incorporo al pi, radianes, 30 pi radianes. El desplazamiento angular. Vamos con otro ejercicio, con otros datos para que vean las variantes que puede haber. Dice, un objeto describe trayectoria circular durante 30 segundos a una velocidad angular de 8 pi radian sobre segundo. Establece frecuencia, periodo, desplazamiento angular en radianes y vueltas completadas. N. Muy bien. Los datos que me da el ejercicio, el tiempo 30 segundos y la velocidad angular 8 pi radian sobre segundo. Muy bien. El literal A me pide la frecuencia. De acuerdo a estos datos y a las ecuaciones que disponemos, hay una que me relaciona la velocidad angular con la frecuencia, que es esta, que ya la trabajamos en el ejercicio anterior. W igual a 2 pi sobre f. Obviamente, aquí mi incógnita es la frecuencia, entonces 2 pi hay que desplazarlo, 2pi está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Y me queda que la frecuencia es igual a W sobre 2pi. Igualmente, no se olviden, el 2pi tiene como unidad radian sobre revolución. Reemplazo, 8pi radian sobre segundo sobre 2pi radian sobre revolución. Miren ustedes, se va radian con radian y se va pi con pi. Por eso la conveniencia de al pi incorporarlo tal como está. Vean, se eliminó pi. Radian con radian. El segundo baja y la revolución sube y operamos 8 para 2, 4. Y me queda que la frecuencia es igual a 4 revoluciones por segundo. Vean ustedes la facilidad de trabajo en esto. El literal B me pide la frecuencia, el periodo. Pero el literal B me pide el periodo. Como dispongo de la frecuencia, simplemente aplico la ecuación de reciprocidad. Es decir, T por F igual a 1, por tanto, periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Aquí ustedes tienen, ya saben, el segundo asciende. Haciendo la operación me queda que el periodo es igual a 0,25 segundos por cada revolución. El siguiente literal me pide hallar el desplazamiento angular teta en radianes. Algo que olvidé, más bien dicho, para recordar. La ecuación primera que vimos de desplazamiento angular en este video es esta, W igual a teta sobre t. W es dato de mi ejercicio y el tiempo también, es decir, la única incógnita es teta, que es lo que me pide. Entonces simplemente debo despejar teta, me estorba t, o más bien dicho, está el t aquí, dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Por tanto me queda que teta es igual a W por t. Reemplazamos los valores. Tengo teta, W, que es 8 pi radian sobre segundo, por el tiempo que es 30 segundos. ¿Qué hago aquí? Se va segundo con segundo y me queda en radianes. Y otra vez, ignoro a pi, hago la multiplicación. 8 por 30, 240, incorporo al pi radianes. Y ese sería el desplazamiento angular. Y finalmente nos pide el número de vueltas. Como dispongo del desplazamiento angular, usando una de las equivalencias vistas al inicio del video, puedo hallar el número de vueltas. Entonces parto de mi desplazamiento angular, que es 240 pi radianes. Y recuerdo que una revolución
es igual a 2 pi radianes. Fíjense ustedes, se va radian con radian y pi con pi. Vean ustedes la facilidad. Y simplemente divido 240 para 2 es 120 revoluciones las que da este objeto. Para cerrar este primer video de movimiento circular, vamos a hablar de la relación que existe entre magnitudes lineales y angulares. En los movimientos lineales se ha visto el desplazamiento lineal con la representado con D, la velocidad lineal con la V y la aceleración lineal con A. En este video no vamos a hablar de aceleración por ahora, ¿no? En cambio, en los movimientos angulares tenemos desplazamiento angular θ, velocidad angular W, y la aceleración angular alfa. Repito, de aceleración hablaremos en lo posterior. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo relaciona estas dos magnitudes? Y es claramente lo que dice aquí. La variable que permite relacionar magnitudes lineales con sus pares angulares es el radio R de la circunferencia. Vean ustedes, recién aquí vemos la importancia del radio. Basado en esto, yo defino ya 3 ecuaciones básicas de relaciones entre magnitudes lineales y angulares. Vean ustedes, la primera. Desplazamiento lineal es igual al desplazamiento angular por el radio. Velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. Y adicionalmente, aunque esta la trabajaremos más adelante, aceleración lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces ya saben, para convertir magnitudes angulares y lineales se multiplica por radio. Ahora si fuera al revés, para obtener magnitudes angulares a partir de lineales se divide par el radio. Un video un poco largo pero necesario. Bueno, jóvenes, ya saben, cualquier sugerencia, comentario o tema que se quiera abordar en estos videos, pueden hacérmela llegar al canal de YouTube Wilson Jaramillo o al espacio en Facebook Profe Willow Z53 Física y Química. Con todo cariño, este video dedicado a mis estudiantes de los primeros de bachillerato del Colegio Luis Napoleón Dilo. Por hoy no es más, hasta la próxima.